Así que damos gracias a Dios y ponemos, como decía mi hermana pastora Cuadra en la oración, todo esto está en las manos del Señor. Y que sea su Espíritu Santo ayudándole a usted, ayudándome a mí, para que sea de provecho para todos. Amén, mis hermanos. Ok, el tema que vamos a compartir hoy tiene como título Conociendo a quién. Entonces, de entrada yo debo de saber que como cristiano ya tengo enemigos. Cuando alguien sabe que tiene un enemigo peligroso que puede arrebatarte la vida en cualquier momento, porque es un desgraciado, una persona mala, alguien que no va a reparar en desbaratarte si te agarra solo en la calle y va a buscar la oportunidad para destruirte, yo le aseguro que usted no anda por el mundo, por las noches o por las calles así. No anda confiado, ¿o sí? Si su enemigo es peligroso, poderoso y no va a tener ninguna consideración para matarte, usted va a tomar todas las precauciones necesarias para que no lo agarre desprevenido. Las va a tomar, lo va a hacer porque sabe que esa persona es desalmada y en cualquier momento le puede arrebatar su vida. Entonces, comprender bien que yo como cristiano, cuando le entregué mi vida al Señor, en ese momento, yo asumo enemistades en el mundo espiritual y que Satanás y los otros enemigos que vamos a ver esta noche son desalmados y no van a tener consideraciones para destruir nuestra alma, nuestra vida. No van a tener ninguna consideración, no solo con nosotros, sino también con nuestras familias, con nuestros hijos. Estos enemigos que vamos a hablar hoy no solo van tras de ti, van tras los tuyos también. Van tras lo que más amas, van por tu familia, van por esos pequeños de tu casa. Por esa razón es importante que usted y yo comprendamos la necesidad, la urgencia de poder comprender e identificar bien a estos enemigos para poder hacerles frente y que no saquen ventaja sobre ninguno de nosotros. ¿Ok? Vamos a entrar entonces en materia. Enemigo número 1. Usted lo tiene en su material. ¿Quién es? Satanás es el nombre. Satanás y sus demonios. El enemigo de Dios y el enemigo de los hijos de Dios. O sea, diga conmigo, Satanás es mi enemigo. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Yo le aseguro algo, en lo natural, los enemigos de los padres, por lo general, siempre son también los enemigos de los hijos. Y los enemigos siempre quieren dañar a los padres dañando a los hijos primero. Porque los hijos muchas veces son más vulnerables, son una presa más fácil. Y quieren desquitar con ellos lo que muchas veces no pueden hacer con el padre, con el adulto. En la vida espiritual, Satanás también, como un enemigo inteligente, poderoso, va a intentar buscar cómo destruirnos a todos nosotros, los hijos de Dios, por completo. Quiero que leamos Colosenses capítulo 1, del verso 12 al 13. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, nosotros, ¿qué éramos? ¿Éramos hijos de quién? De Satanás. Por lo tanto, no éramos enemigos de Satanás. Porque la voluntad de él hacíamos. No teníamos un conflicto contra él, ni él tenía un conflicto contra nosotros, porque estábamos en la posición que él nos quería tener. Cuando usted voluntariamente decidió entregarle su corazón a Cristo, en ese momento se ganó a ese aliado que antes era de usted, el diablo, ahora se convierte en
su enemigo número uno. Dice Colosenses 1, 12 al 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Gloria al Señor. Somos aptos para participar de la herencia. Diga conmigo, yo tengo herencia. Los hijos, mis hermanos, tenemos herencias. Y dice, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Ahí hay una transición. Éramos parte de la potestad de las tinieblas antes de venir a Cristo. Estábamos bajo el dominio de Satanás, pero espiritualmente, cuando entregamos nuestra vida al Señor, dice la Escritura que somos herederos de los santos en luz y que fuimos trasladados. Fuimos puestos de un lugar donde tenía el dominio Satanás a un lugar mejor, que es el reino de nuestro amado Señor. Esa es una cosa maravillosa, pero ahí está claro, ¿verdad?, nuestra condición anterior. Ahí hay unos textos de refuerzo que usted bien los puede leer en su casa para que pueda recibir también información de ellos sobre este punto. Ahora, Satanás y los demonios son mis enemigos y siempre están maquinando cómo hacernos caer en tentación y desánimo para retroceder. Ese es el propósito de Satanás. Él siempre va a estar maquinando. ¿Qué quiere decir? Que Satanás es un enemigo real. Mucha gente cree que es ficción. No es ficción, hermano. Satanás es un enemigo real que desea lo peor para toda la humanidad. Y siempre, oiga bien, siempre, no es que él va a pensar en hacerte daño una vez por allá, no. Siempre está maquinando, pensando, diseñando, planeando, buscando la forma de hacerte retroceder otra vez, de volverte a traer a un mundo de condenación. ¿Por qué? Porque su deseo es que nuestra alma sea destruida en el infierno. Él está condenado, él está vencido, pero quiere arrastrar al mayor número de personas hacia esa condenación eterna. Es su propósito y va a hacer todo lo posible. Por eso es que 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues ¿qué dice? No ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que él está maquinando, él está planeando con sus demonios buscar cómo hacernos retroceder. Y lo va a hacer de muchas formas. Y debemos de estar, por eso les decía, atentos, no confiados, porque la forma que lo va a hacer es una forma sutil. Donde si tú no estás preparado, avivado, despierto, sabiendo que hay un enemigo inteligente que te quiere arrastrar, ni cuenta te vas a dar cuando ya te tiene en el lugar donde te quiere tener. Por eso es que no debemos de ignorar las maquinaciones. No debemos de ser ignorantes en saber que Satanás siempre está buscando cómo destruirnos. Satanás y los demonios saben muy bien la mentira y el engaño. Ellos son especialistas. Engañó a David. En Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó ¿a quién? A David a que hiciese censo de Israel. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue incitado por Satanás para hacer algo que a Dios desagradó. Pero fue algo sutil. Y David se dejó llevar por esta trampa, por esta mentira del diablo, y eso vino a traer consecuencias. Luego, en el Nuevo Testamento vemos
el caso muy conocido de Judas. Eso está en Juan capítulo 13, verso 2. Todos conocemos la traición de Judas. Pero cuando cenaban, dice el texto, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Satanás se anticipa para indisponernos, para ponernos en nuestro corazón el hacer cosas que a Dios no agrada. Y cuando Judas estaba cenando con el maestro, ya Satanás lo había influenciado. Sutil. Ellos son maestros del engaño y la mentira. Luego miramos a Ananías y Zafira. En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de esta heredad? Y ahí vemos la actividad diabólica, maligna de Satanás en la vida de otra persona, de Ananías y Zafira, de estas dos personas, activando su influencia mentirosa y falsa para que estas personas hicieran lo malo ante los ojos de Dios. Pensando en esto, en una ocasión, llegué a una conclusión. Y es que detrás de todo pecado hay una mentira que se cree. Dígame un pecado cualquiera. Y yo le voy a decir una posible mentira que se está creyendo. Cualquier pecado. Siempre hay una mentira que se cree. Yo creo en algo y lo hago, pero hay una mentira que vino antes. Y ellos son especialistas en mentir. El borracho cree que puede dejar el licor cuando quiera. Mentira. El borracho cree que el licor nunca le va a hacer ningún daño. Mentira. El adúltero cree que nunca va a ser descubierto. Mentira. El adúltero cree que se merece tener a otra mujer porque la mujer de su casa lo trata mal. Mentira. Dígame un pecado donde no hay una mentira oculta que se cree, que se justifica. Dígame uno. Dígame uno. ¿Cómo dice, hermano? Satanás. Hijo de Dios. No, era un ángel. No. El título de hijos lo recibimos nosotros. Nunca se le llamó a un ángel hijo, ni a un arcángel hijo, ni a un serafín hijo. Hijos, potestad de ser hijos, solamente nosotros, los que hemos recibido al Señor. Dice Primera de Juan 3:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por recibir a Cristo. Entonces, mis hermanos, siempre hay una mentira que se cree y usted debe buscarla siempre. Siempre hay algo, y ellos, Satanás y sus demonios, mis hermanos, son especialistas en el engaño. Así que cuidémonos de caer en esta trampa maligna que nos destruye. Por causa del pecado hay miles y miles de familias, de matrimonios, de hijos quebrados, arruinados, en un estado lamentable, porque en algún momento estuvieron mal, caminaron bien, recibieron a Cristo, avanzaron, pero en el camino el enemigo se levantó contra ellos y no lo vieron venir, y vino una destrucción terrible a sus vidas. Y Dios nos alerta, hay un enemigo que nos quiere destruir. ¿Por qué Él alerta? ¿Por qué nos está encendiendo esa luz de manera permanente? ¿Para qué? Para que usted y yo, mis hermanos, simplemente no nos descuidemos, que podamos hacerle frente a este enemigo. Desde el libro de Génesis miramos a Eva cayendo en la trampa de Satanás. ¿Qué hizo Satanás con Eva? ¿Qué hizo? ¿La qué?
La persuadió, la engañó, le mintió y Eva le creyó y pecó contra Dios. Siempre hay una mentira que descubrir detrás de cada pecado. ¿Cómo podemos resistirlo? Ahora ya sé, tengo que estar alerta, tengo que estar despierto. Usted y yo, los pastores, todos, no importa los años que tenga de ser cristiano, todos podemos caer en la trampa del enemigo si nos descuidamos. Todos. He visto caer apóstoles, pastores, gente de Dios con años de servicio que se descuidaron y vino este enemigo y trajo terrible destrucción y vergüenza a su vida. Entonces, ¿cómo puedo yo, un ser humano hecho del polvo, cómo puedo resistir a este enemigo que es poderoso, que se llama Satanás? Esto es muy importante. Vamos a leer Efesios 6, del verso 10 al 8. Este tema es muy importante, mi estimado hermano. Si usted quiere perseverar y llegar hasta el final, este tema se debe meter en su genética y estar velando todo el tiempo, o si no, podemos perder la batalla en el camino. Efesios 6, del verso 10 al 18, hay un título que dice: la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? ¿Nos va a qué? Te va a acechar, te va a acorralar, te va a buscar para hacerte daño. Pero Dios dice: hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y vístanse de toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? ¿De quién es la armadura? ¿Quién la debe de usar? Diga conmigo: yo. A ver, ¿de quién es la armadura? Es de Dios, no es tu armadura. La armadura es de Dios, pero ¿quién la debe de usar? Nosotros. Dios nos dejó esta armadura para que podamos resistir. ¿Por qué armadura? Porque es una batalla, es una guerra. Y luego, en los siguientes versos, podemos ver cuál es esa armadura. En el verso 2 se aclara que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está identificado el enemigo. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es espiritual. Y en el verso 13 aparece el consejo: tomen la armadura de Dios. Sí, lo veo así. Dios nos dice: fortalezcanse en el Señor, aquí está la armadura, tómenla. Dios no te la va a ir a poner, ya te la dio. Ahí está, a tu alcance, no está lejos, está cerca, la puso para que tú la uses. Pero quien debe de tomar esa armadura si quiere vencer, eres tú. Soy yo. Los que debemos de tomar la armadura, vestirnos de la armadura del Señor. Toda la armadura del Señor. Y está pues firme el verso 14 en el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. No es uno el que te va a llegar, son lluvia de dardos, de tentaciones, de cosas que Él va a buscar para hacerte caer. Pero todos ellos los puedes resistir, ¿con qué? Tomando el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ahí está la armadura de Dios.
todos podemos tomarla, todos podemos usarla y es efectiva contra Satanás. Esta armadura, si tú la usas, Satanás no te va a poder hacer daño. Otra cosa, ¿cómo puedo resistir a este enemigo? Sometiéndome ¿a quién? A Dios. Esa es la otra forma. Vamos a leer 1 de Pedro 5, Santiago 4:7. Vamos a someternos a Dios para resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué va a hacer? Huirá de vosotros. No lo vamos a destruir. No podemos hacer eso nosotros. Dios es el que ha hecho eso. Dios es el que lo va a destruir. Pero Él me puede destruir a mí si me descuido. Yo lo que puedo hacer es resistirlo para que no me arrastre, para que no me haga daño, para que no me engañe, para que no me vuelva atrás y me someta a ese yugo de esclavitud donde Dios ya me había sacado, liberado. Eso sí puedo resistirlo. Y cuando Él ve tu resistencia conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Él? Va a huir. Va a huir. Y te lo voy a decir de esta forma. Cuando Él ve que te está atacando y tú estás resistiendo y no puede, Él se va. Porque Él sabe que eso que está haciendo ya no es efectivo contra ti. Tú estás resistiendo. Y no va a estar perdiendo el tiempo haciendo algo que no le está funcionando. Él va a huir, pero va a volver con otra tentación, con otros dardos, con otros ataques. Por eso es que debemos de estar permanentemente activos y despiertos contra este enemigo que nunca descansa. Así que cuando tú lo resistas y se vaya, no estés cantando victoria. Dale gracias a Dios, pero prepárate porque va a volver. Mantente vestido de la armadura de Dios y sométete a Dios y prepárate para resistirlo nuevamente cuando Él venga otra vez a hacerte daño. Número 3, ¿cómo puedo resistir a este enemigo? Resistiendo firme en la fe. 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque ¿de quién es el adversario? Es nuestro adversario. Por eso dice la Escritura, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y aquí hay una comparación, como un león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quién devorar. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que ahí está el consejo de Dios, mis hermanos. Vistámonos con toda la armadura de Dios, nos sometemos a Dios y resistimos firmes en la fe. Necesitamos perseverar en la fe y fortalecernos en el Señor. Perseverar. ¿Sí, mi hermano? ¿Cómo dice, hermano? Con la armadura de Dios, claro. No podemos resistir al diablo por nuestra propia cuenta. Nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona puede resistir al diablo por su propia cuenta. Es a Dios a quien el diablo teme. Es al que está con nosotros a quien él teme. No sé si me explico. Es el poder de Dios el que va a hacer que Satanás huya de nosotros cuando nosotros le resistimos con el poder de Dios. Con fuerza humana es imposible poder resistir a Satanás. Por eso Dios nos dio estos recursos
su armadura espiritual, y ya leímos todo lo que conlleva la armadura, y cómo podemos resistirlo también cuando nos sometemos a la voluntad del Señor. Hay una promesa impresionante en 1 de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Alguien se alegra? ¿De quiénes somos? De Dios. Hay una afirmación: yo soy de Dios. Usted es de Dios, le pertenece a Dios. Y lo habéis vencido. ¿Hemos vencido a quién? Al enemigo. ¿Por qué? Aquí está la razón y algo que puede ayudar a lo que el hermano preguntaba. ¿Por qué lo hemos vencido? Porque mayor es el que está. ¿El que está? ¿Ah? ¿Cómo? Con no. Lea el texto. ¿Ah? Son dos cosas diferentes. Con está aquí, en está aquí adentro. ¿Mayor es qué? El que está en nosotros. En ti, adentro de ti habita Él. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí está, mis hermanos. El enemigo número uno, Satanás, es poderoso, pero lo podemos resistir, pero nos podemos mantener firmes. Tenemos la facultad de Dios para vencerlo. Así que aunque Él es poderoso, nadie debe poner en duda eso. Hay gente que menosprecia el poder de Satanás, y ya desde que menosprecias el poder de Satanás ya estás perdiendo la pelea. Porque cuando alguien menosprecia el poder de su enemigo, se descuida. Y es ahí donde el enemigo saca ventaja para arrancarle la cabeza. Entonces, Satanás es poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que somos fuertes por el poder del Señor. Y somos vencedores porque el Señor está en nosotros, mis hermanos. Así que vamos a enfrentar a este enemigo cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, hasta que te mueras. No hay tregua, no hay vacaciones, no hay día feriado, no hay. La lucha es permanente. Todos los días de tu vida estarás en esta lucha espiritual. Y cada día del día podemos salir victoriosos de cada batalla. Pero debemos de estar conscientes de que me levanto a una batalla todos los días. Y debemos de estar alertas por eso. Sí, las preguntas, vamos a tener un tiempo de preguntas de 10 minutos al final para avanzar un poquito con el tema. Sí, pero no avanzamos si hacemos eso. Y hay bastante material. Entonces, al final de la enseñanza, anoten su pregunta y nosotros con gusto, si la tengo la respuesta, con gusto. Si no la tengo, pues yo le consigo la respuesta. ¿Estamos claros, mis hermanos? Solo hacer la pregunta, pero para que no nos vuelva a suceder, ya sabe, usted anota su pregunta y luego nosotros con gusto la podemos responder. Correcto. Ok, hay una jerarquía, hay gobierno. Miren, el reino de Satanás es un reino. Hay estructuras. No nos vayamos a reino. Miremos la estructura de gobierno que tenemos aquí en Nicaragua.
Está el presidente, está el vicepresidente, está el alcalde, está el magistrado, está. Entonces, al final es el gobierno encabezado por un presidente para ubicarnos acá. La lista que está ahí es la estructura del reino: principados, potestades, gobernadores. Ahí está la palabra gobernador, esa la identificamos bastante, ¿verdad? El tema de gobernador. Entonces, la lucha es contra el reino de Satanás, contra Satanás, por eso lo decíamos al inicio, y sus, ¿qué? Demonios. Ahora, yo les pregunto algo: ¿el reino de Satanás tiene jerarquía o no tiene jerarquía? ¿Está organizado o no está organizado? ¿Hay una estructura funcional práctica o no? Es un gobierno organizado. Sí, son títulos de la estructura de gobierno de Satanás. Son autoridades del reino de Satanás, para hablarlo de una forma más clara. Autoridades del reino de Satanás. Y ya puse el ejemplo, más o menos, cómo funciona en algo bastante sencillo, como cómo funciona en Nicaragua un gobierno, ¿verdad? Entonces, ya te dije, hermano, son estructuras del gobierno de Satanás. Wester, busque el concepto, hermana. ¿Ah? Sí. Sería buscar el concepto. De hecho, en la respuesta práctica es esa. La respuesta profunda tendríamos que analizarlo y sentarnos a ver a detalle. Pero la respuesta práctica, y no sé si todos quedaron claros, que es importante que todos lo hagamos, que se refiere a la estructura de gobierno de Satanás. ¿Verdad? Luego, si queremos ver qué es un gobernador, pues vamos a ir al diccionario a ver qué es un gobernador. Si queremos ver qué es un principado, pues vamos a ir al diccionario a ver qué es eso. Y podemos entrar en materia de estudiar el tema a profundidad. Pero no nos ocupa ahorita eso, sino que estamos identificando en temas generales el tema del enemigo. ¿Verdad, mi hermano? Si quiere más información, un día, pues nos sentamos y entre los dos le damos, hasta que entremos a estar todos claros. Pero en términos generales sí podemos comprender esto, que es cómo funciona. Correcto. Ahí está un concepto que también se puede entender fácilmente. Sí, no, vamos a dejar las preguntas por esa causa, porque tenemos que terminar el tema. Al final solo vamos a dejar unos minutos para contestar. Es importante que las anoten y luego podamos dar respuesta a las que podamos darle respuesta, y de esa manera pues aclaramos lo que podamos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero sí estamos viendo y enseñando lo que significa, ¿verdad?, este enemigo que se llama Satanás. Ahora, no es el único. No es el único. Ahora vea el enemigo número 2. ¿Cuál es? Tóquese. Eso que usted está tocando, ese es su enemigo. Yo mismo soy el enemigo de mi alma, mi carne, este cuerpo de muerte, decía el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo con el que duerme, se levanta y anda en todos lados, es un enemigo del que nos debemos de cuidar. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a leer acá. Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos, ¿quiénes? Nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. Le pregunto, ¿su carne tiene deseo, hermano? ¿La suya? No hay nadie aquí que pueda decir que su carne no tiene deseos. Viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, una forma de vida al gusto de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterar y fornicar es feo. ¿Ah? ¿Adulterar y fornicar será algo feo? Pues es pecado, pero el acto mismo de hacerlo, no. Nos gusta casi todo. ¿Sí o no? ¿O no? Bueno, los casados, los que están solteros, no saben. Estén así tranquilitos, están felices así. Ok, entonces, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. No es la lista completa, no es una lista limitativa, sino enunciativa. Significa que la lista sigue. La lista de las obras de la carne sigue. Son manifiestas todas estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí hay una afirmación clara de que toda persona que desea hacer las cosas conforme a su carne, conforme a la voluntad de su carne, que no resiste a sus deseos, bueno, dice la Escritura que simplemente si es alguien que lo practica, ¿qué va a pasar? Al final, no heredará el reino de Dios. No importa si viene al discipulado, no importa si nunca ha fallado a las clases del discipulado, no importa si viene a la iglesia, no importa si tiene apariencia de buen cristiano, de un hombre de fe, no importa, a Dios no lo podemos engañar. Y si usted vive conforme a su deseo, hay una sentencia firme de parte del Señor que dice que toda persona que hace esto simplemente no va a poder heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo nos revela que ahora que somos cristianos debemos estar conscientes que habrá una lucha con mis deseos carnales hasta el día que muera. Entonces, este cuerpo tiene un alma, un espíritu, y los deseos de mi carne luchan contra el espíritu. Entonces, este cuerpo tiene deseos que si les doy rienda suelta pueden traerme destrucción. Y dice la Biblia que no heredaré el reino de Dios, ni cualquier persona que practique la voluntad de su carne. Romanos 7, 18. Mire lo que dice Romanos 7, 18. Dice el apóstol Pablo, oiga bien, y yo sé, 7:18, y yo sé que en mí, diga conmigo, en mí, no es en otra persona, es usted misma. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, que dice, no mora el bien. No vaya a confiarse de su carne. Es que soy yo mismo, no. Esa carne que tenemos nos puede arrastrar a la condenación si le damos rienda suelta a nuestros deseos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el apóstol Pablo hablando, el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba claro que él mismo tenía una lucha contra su carne. Todos tenemos debilidades carnales. Todos. Aquí no hay ni uno de ustedes que no tenga. Ni los servidores, ni la directora, ni yo, nadie. Todos tenemos debilidades carnales. Y debemos de comprender que aunque esa debilidad está en mí, no me debe gobernar. Que ese deseo que hay en ti no te debe gobernar. Quizás el deseo no se vaya en algunas cosas. Siempre va a estar. Posiblemente no se vaya. Pero siempre lo vas a poder vencer. El día que te arrastre, no fue porque el deseo tuvo más poder, sino porque tú te descuidaste y te dejaste arrastrar por él. Pero siempre pudiste vencer la tentación. Siempre. Y volvamos a las primeras líneas del texto. Por ejemplo, una de las cosas manifiestas, ¿cuáles son? El adulterio. Los casados, por ejemplo. Puede haber un deseo por alguien. Las mujeres, por algún varón, del trabajo, de algún lugar que conoce. Pero puede frenar ese deseo y no darle rienda suelta a eso. O puede darle rienda suelta, hacer una cita, irse a revolcar con esa persona que no es su marido y a darle rienda suelta a su carne. Igualmente los varones, también todos podemos decirle no a nuestros deseos carnales. Pero no debemos subestimar esta naturaleza humana que el apóstol Pablo dice que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos resistir este deseo? Mire, pareciera algo sencillo, pero los deseos carnales son intensos. Intensos. Es una cosa, mire, yo no sé usted, pero cada quien tiene sus propias debilidades en algunas áreas y son intensos, son fuertes. Y las conoce Satanás, claro. Pero si nosotros resistimos, y vamos a ver ahorita cómo podemos vencerla, vamos a salir victoriosos. Mire bien, ¿cómo podemos resistirlo? Una decisión. No satisfacer mis deseos carnales. Son tus deseos, pero tú puedes decidir no satisfacerlo. Gálatas 5 del 16 al 17 dice: digo pues, andad en él, en el espíritu. ¿Es con E minúscula o mayúscula? Espíritu. Entonces, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Cada vez que usted vea espíritu en mayúscula en la Biblia, se refiere al Espíritu Santo. No andéis, digo pues, andad conforme al Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Entonces, así está el asunto. En ti, en mí, está el Espíritu de Dios y la carne. Entonces, hay un conflicto en mi mismo ser. Hay una naturaleza que me arrastra a hacer lo malo
y una naturaleza divina que me arrastra a hacer lo bueno. Hay una guerra, una oposición en mí mismo. Porque el Espíritu Santo, que no está sino en mí, lucha contra esos deseos que también son míos, de mi carne. ¿Para qué? Para que no haga lo que quiero hacer, sino que me pueda someter voluntariamente a la voluntad del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a andar en el Espíritu. El Espíritu Santo te va a llevar a una forma de caminar y la carne a otra forma de caminar. Entonces, yo voy a decidir si obedezco a mi carne y me dejo arrastrar por ella, o si obedezco al Espíritu y me dejo guiar por él. Si le obedezco al Espíritu, alcanzaré la vida, pero si le obedezco a la carne, alcanzaré la muerte y la perdición. Pero es una decisión que pareciera tan lógica y sencilla. Pues no, sigamos al Espíritu. ¿Quién va a querer morir? Pero no es así de fácil. En la práctica, en palabras es fácil decidirlo, pero en la práctica, en la lucha, mucha gente prefiere caminar el camino de perdición. Cristianos, gente que conoció a Cristo, gente que se ha dejado arrastrar por los deseos de su carne, creyendo que se merecen hacer eso, lo hacen y eso trae condenación. Entonces, una de las formas que podemos hacer, mis hermanos, para resistirlo es andar conforme al Espíritu. No satisfacer los deseos de mi carne. Los deseos ahí van a estar, pero no les voy a dar lugar. Tengo ganas, pero no. Quiero ir, pero no. Me gusta, pero no. Y simplemente no caer en la trampa. Por ejemplo, pienso yo, una señorita que le gusta a un caballero y le gusta muchísimo. Y ese caballero le invita a un lugar donde van a estar a solas, donde van a tener la facilidad de pecar. Entonces, si hay un deseo, ¿qué es lo mejor? Lo mejor que hay que hacer, evitar ir a ese lugar, porque el deseo está, pero yo voy a tomar la decisión. Si voy a ese lugar de peligro, a ese cuarto donde voy a estar solo, a ese lugar donde vamos a estar solo, a esa habitación, a esa oficina, a ese lugarcito donde vas a tener la oportunidad de hacer lo malo, y sabes que hay un deseo de hacerlo, lo mejor es no ir, no hacerlo. Y ahí es donde tomas la decisión de seguir tu carne o el Espíritu, ¿verdad? Para no exponernos. Hay gente que dice, no, yo soy tan fuerte que aunque tengo ganas no voy a caer. Y se van. Y ya cuando están ya 5 minutos después, desbaratados por el enemigo. Entonces, cuidado, mis hermanos. La carne anda contigo por todos lados. Donde tú vayas va tu carne. Así que ten cuidado con esos deseos. Ya sabes cómo resistirlos. Número 2, debo abstenerme de los deseos carnales. Primero no lo voy a satisfacer y luego me voy a abstener. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí está, abstenerse de hacer lo malo. Abstenerse de darle rienda a los deseos. Número 3, debo crucificar mi carne con mis pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Ahí está. Pero los que son de Cristo, ¿hay alguien que es de Cristo aquí? Los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está. Debemos de crucificar, morir a los deseos carnales. Así que dice la Biblia, los que son de Cristo. Los que no son de Cristo le van a dar rienda suelta a los deseos carnales en cualquier lugar. De hecho, hay gente que viene a la iglesia que no peca porque no tiene más oportunidades de pecar. ¿En serio? Sí. No tienen oportunidades de pecar, ya están pecando al límite. Pero si pudieran pecar más, pecan más. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado. Ahora,
la crucifixión implica dolor, mucho dolor. Es un sacrificio, crucificarse. Y oiga bien, que te crucifiquen es pan comido, porque ya, ¿qué vas a hacer? Si te están crucificando, no puedes hacer nada. Pero crucificarte tú mismo requiere mucha voluntad y esfuerzo. Porque aquí, quien tiene que sacrificar su propia carne es usted y yo. Entonces, los que han crucificado su carne son de Cristo. Eso dice la Escritura. Así que esa es, mis hermanos, una forma de resistir a este enemigo poderoso. Recordemos el consejo de nuestro Señor Jesucristo y pongámonos por obra. Mateo 26:41, ¿qué dice? ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo es la carne? Es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice el Señor, como esta es la condición, tu carne es débil, necesitas orar. El tema que vimos la semana pasada fue el poder de la oración. Entonces necesitamos ¿qué? Orar, necesitamos velar y orar para que no entréis en tentación. Esta parte solo te la voy a referir de esta forma. La oración en este versículo es una herramienta preventiva para pecar. Y si usamos la oración como un medio preventivo para pecar, nos vamos a ahorrar dolores personales, dolores familiares, dolores con nuestros hijos, porque la oración es un medio preventivo para no pecar. Ahora, la oración también es un medio correctivo para arrepentirnos cuando ya hicimos lo malo y todo, sí. A través de la oración confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal cuando ya pecamos. Pero cuando ya pecamos, aunque Dios nos perdona la ofensa, las consecuencias del pecado vienen. Y vuelvo otra vez. El adúltero, Dios lo perdona si peca. A la adúltera, Dios la perdona si peca. Porque ahora el tema del adulterio no es un tema de varones solo. Las mujeres también se han soltado. Entonces, sí, todo. Mujeres, varones. Y ahora antes era solo que los varones que son más débiles, que no sé qué, las mujeres son más fuertes y andan ahora. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿te perdona Dios si cometes pecado de adulterio? Pregunto, si alguien comete pecado de adulterio y se arrepiente de haberlo hecho, ¿lo perdona Dios? Sí, la respuesta es sí. ¿Y las consecuencias? Las consecuencias vienen. Dios te perdona. Pero las heridas que causaste a tus hijos, las heridas que le causaste a tu pareja, el daño que causaste, lo que está en la memoria de tu esposa, de tu esposo, lo que sufre, lo que está ahí, lo aguantará, lo resistirá. El dolor, la destrucción, la separación. Hay gente que Dios ha perdonado de un pecado de adulterio, pero su matrimonio se acabó. La mujer no lo perdonó y se acabó. El hombre no la perdonó y se terminó. Y hay una salvedad en la Biblia que hay divorcio por causa de adulterio o fornicación. Entonces, hay la opción de perdonar también. La pareja la puede perdonar. Ojalá, gloria a Dios, que eso suceda. Pero las consecuencias en la mayoría de los casos está ahí. Se destruye la familia, los hijos, el hogar, heridas, hasta la suegra sale lastimada, las finanzas se quiebran. Se quiebran las finanzas. Un matrimonio roto va acompañado de las finanzas quebradas. Te lo aseguro. Se quiebra el matrimonio, se quiebran las finanzas de ese hogar. Entonces, es una destrucción terrible. Pero, mis hermanos, quiero decirte que nosotros
¿verdad? Podemos resistir los deseos de la carne. Ahora, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora le pregunto, después de esto que le acabo de decir, ¿no es mejor usar la oración como un medio preventivo y no correctivo? Es mejor orar para no pecar y ahí no hay consecuencia porque estás luchando en un territorio limpio sin entrar al pecado y a las consecuencias. Es mejor velar y orar a caer en la trampa y tener que, aunque alcanzamos la misericordia de Dios, si nos arrepentimos de corazón, a tener que sufrir y ver sufrir a los nuestros. Así que por eso el Señor dice, velen y oren, velen y oren, velen y oren para que no caigan en tentación. Así que la oración es una herramienta fundamental, mis hermanos, para poderlo resistir. Tercer enemigo, el mundo. Esto es lo que está aquí afuera, donde vivimos. Antes que Jesucristo me encontrara y me salvara, yo seguía la corriente de este mundo. Efesios 2, del 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes andábamos en la corriente del mundo. En este caso el mundo se refiere a todas las atracciones, distracciones que cautiva, entretiene, divierte, alegra y causa cierta satisfacción momentánea. Y ahí podemos ver 3 ejemplos acompañados de la cita bíblica. El rico gozaba de cada día de todo lo que tenía, ¿sí o no? Los convidados a la gran cena estaban disfrutando de la compra de sus haciendas, de sus yuntas de bueyes, de los matrimonios, de todo, ¿sí o no? Estaban disfrutando tras la corriente. Y esas cosas les impedían venir a Jesús. Esas cosas les impedían ver su prioridad. Entonces, y como un ejemplo 3, está también la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15. Ellos pensaban que estaban bien porque lo tenían todo. Y Dios les dijo que eran unos desnudos, desventurados, y les hizo ver su condición. Mis hermanos, es necesario volver a recordar que Satanás es el príncipe de este mundo y que absolutamente todo en este mundo está bajo su dominio. Deporte, música, arte, ciencia, tecnología, religiones, todo eso está gobernado por Satanás. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios, pero el mundo en el que vivimos está bajo el maligno. Y ese mundo en el que vivimos, que está bajo el maligno, nos va a influenciar para que sigamos la corriente de ellos, su forma de proceder, su forma de actuar. Nos van a querer influenciar. En Lucas 4, del 5 al 7, vemos el siguiente relato. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra a Jesús. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y ahí está claro cómo Satanás tiene el gobierno del mundo. Así que tenemos, mis hermanos, que cuidarnos de este enemigo. Es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo podemos resistir? Santiago 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, diga conmigo amistad, ahí está el asunto, la amistad, vivimos en el mundo, pero ¿qué dice el Señor? Ustedes viven ahí, pero no son del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es lo que está aquí. Estamos aquí, pero no tenemos que ser amigos. No sé si me explico. No, es que como estamos en el mismo situación, entonces seamos brothers, seamos amigos. No.
Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. No tenemos una relación de amistad con ellos, ni seguimos sus formas, ni su forma de proceder. Entonces, por eso dice el Señor que la amistad del mundo nos hace enemigos de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Así que si somos de Dios, el mundo es nuestro enemigo. Si somos del mundo, Dios es nuestro enemigo. Ahí viene una pregunta sencilla y fácil de responder. ¿Contra qué enemigo nos queremos enfrentar? Si decidimos la amistad con el mundo, Dios se va a convertir en nuestro enemigo. Y si nos hacemos amigos de Dios, el mundo se va a convertir en nuestro enemigo. En otras palabras, siempre vamos a tener un enemigo. La pregunta es, ¿contra qué enemigo quieres enfrentarte? El enemigo del mundo puede ser destruido, vencido con la ayuda de Dios. Pero si Dios es nuestro enemigo, tú y el mundo nunca podrá destruir a Dios. Así que el que elige el mundo como enemigo ya escogió un equipo vencido. Ya escogió un equipo que está arruinado. Ya no hay forma de ganar. Así que hasta por lógica, mis hermanos, lo mejor es la amistad del Señor. Es buena, es agradable, quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tus generaciones. Vino a mostrarle su amor a toda la humanidad entregándose a sí mismo. Cosa que Satanás, nuestro enemigo, solo quiere la destrucción para nosotros. ¿Qué más podemos hacer, mis hermanos? No amar el mundo. Dice en Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y número 3, mis hermanos, debemos de renunciar a los deseos mundanos. Tito 2, del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, los deseos del mundo, mis hermanos, debemos de ¿qué? De renunciar. Es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. Y ahí está una promesa en Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tenemos o no tenemos una victoria? Sí, hay una victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Alguien tiene fe? Esa fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Alguien cree eso? Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Él es el que vence al mundo. ¿Quién? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y gloria a Dios que todos los que estamos aquí creemos firmemente que Jesucristo es indiscutiblemente el Hijo de Dios. Y el enemigo número 4, yo. Antes que viniera el Espíritu Santo a habitar en mi vida, yo, o sea, mi voluntad, mi corazón, hacía lo que yo quería, sentía o pensaba, pero mi yo tuvo que morir para que viviera Cristo en mí. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los seres humanos decimos, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que a mí me gusta. Es mi decisión y qué. Y si yo lo quiero hacer, ¿quién sos vos para decirme que no lo haga? Y si yo siento que es así porque así es. ¿Sí o no que somos muchas veces? Es que si yo creo eso, así es. Y muchas veces estamos con el yo
el yo creo, el yo siento, el yo sé, el yo está ahí siempre. Por eso dice el apóstol Pablo, no, yo ya no. Ahora es Él, ahora es la voluntad del Señor. Si Él lo dice, así es. Aunque yo piense lo contrario, aunque yo crea lo contrario, si Dios dice que es así, yo voy a creerlo como Él lo dice. ¿Cómo podemos resistir a este enemigo? Mi yo debe de menguar y Cristo debe de crecer. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No dejarme dominar por las cosas que no convienen. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa? Cualquier cosa podemos hacer. ¿Pero qué? Pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está, no dejarse dominar. Y mire, hermano, yo pienso que el enemigo más fuerte no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Y si tú me preguntas, de los 4 enemigos, hay 2 que tienen que ver con mi ser mismo, que es mi carne y mi yo, mi voluntad, mi deseo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Satanás está fuera de mí y me va a acechar. El mundo, vivo en el mundo, pero no está dentro de mí y me va a acechar. Pero mi carne y mi yo soy yo mismo, no sé si me explico. Y me tengo que vencer a mí mismo para que Cristo sea el que gobierne. Así que el yo, mis hermanos, debe de menguar. No debemos dejarnos dominar. Y mi nuevo yo debe de imitar a Cristo. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que nunca se nos olvide el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:38 al 39. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pienso que Jesús en su naturaleza humana, ya, aunque Él vino con un propósito a la tierra, ya en el momento que se tenía que cumplir, el momento de su muerte, su carne, su yo, no deseaba morir. Él sabía que lo que iba a pasar no era fácil. Iba a ser una cosa horrible lo que iba a pasar. Obviamente su yo, su ser, como hombre no quería. No iba alegre a la cruz, no iba dando brinco. Ay, qué alegre, me van a crucificar, me van a matar, me van a clavar, me van a dar azote. No, él iba triste, estaba triste. Y le dijo al Señor estas palabras en oración. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay cosas que vamos a querer hacer o no hacer, pero que vamos a tener que someter ese deseo a la voluntad del Señor. Y morir a nuestro yo para que la palabra del Señor, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, mis hermanos, se cumpla en nuestras vidas. Si pones en práctica cada uno de estos consejos, aprenderás a resistir y a perseverar hasta el final, mis hermanos. Así que Dios traiga bendición a nuestra vida y fortaleza a través de esta palabra. Esto que aprendimos hoy es de la vida diaria. Todos los cristianos vivimos esta lucha todos los días hasta el día de nuestra muerte. Son consejos que no es un consejo que tú dices, bueno, ya lo aprendí, ahí cuando me toque ponerlo en práctica. ¿Sabes ya cuándo te toca ponerlo en práctica? Desde ya, ahorita, desde aquí, cuando vayas a tu casa, mañana, en la mañana, todos los días. Es algo que podemos ir desarrollando habilidad y volviéndonos fuertes para resistir. Gracias, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a dejar unos minutos, creo que tienen preguntas sobre el tema.